La demora tenemos unos problemas técnicos, pero creo que ya los pudimos solucionar. Entonces, me presento. Mi nombre es Rolando Patiño. Yo soy consultor y asesor en procesos de nómina y trabajo también en implementación de sistemas ERP. Y principalmente en el tema de pruebas funcionales y de procesos en todo lo que tiene que ver con ERP. Bueno, pues lo que vamos a, hoy como tal, lo que vamos a ver es cómo actuar ante un requerimiento de la UGPP. Entonces empezamos, pues la idea es que ante esto vamos a manejar lo que va a hacer es una capacitación práctica de cómo manejar esto ante un requerimiento de la UGPP. Estoy viéndolo desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de las personas que lógicamente que se encargan del proceso, los empresarios como tal. Entonces, arranquemos. Vamos a tener al final de esto una sesión de preguntas. Pues ya les avisaremos cuando terminemos todo el tema de la capacitación. Entonces, continuamos. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ok, primero que todo vamos a ver qué es la UGPP. La UGPP, pues como lo vemos, es la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Contribución de Parafiscales de la Protección Social. Así como la DIAN, lo podemos ver, es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y cuando hablemos lógicamente, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues lo podemos relacionar directamente con recaudo, ¿cierto? Y eso está más enfocado directamente a temas fiscales más que de seguridad social, pues yo diría más que temas laborales. ¿Me confirman cómo está el sonido? ¿Bien? ¿Todavía? Bueno, otra de las apreciaciones que podemos tener sobre el tema de la UGPP es que muchos la llaman la DIAN de la Seguridad Social. Entonces, si tenemos en cuenta, pues cuando uno se dirige hacia la DIAN, pues ya uno dice, oh, terrible esto, nos van a llegar, nos van a fiscalizar. Pues diremos que tenemos otro ente como la UGPP que va a entrar lógicamente a hacer la revisión, pero ya en ese tema de seguridad social y no de impuestos como lo hace la DIAN. La finalidad, supuestamente, lo que nos dice aquí la UGPP, es entrar a hacer fiscalización sobre el cumplimiento adecuado y completo y oportuno de la liquidación de los pagos del sistema de protección social y para fiscales. Entonces, hablando de esto del SENA, el ICBF y la Caja de Compensación Familiar. ¿Qué pasa acá? Pues más que todo esto, supuestamente es una fiscalización, pero en realidad hoy en día lo principal que tiene la UGPP es el recaudo, esa es la finalidad principal. Bueno, vamos a entrar un poquitico en lo que es el tema del marco legal. El marco legal, pues, si lo vemos, aquí hablamos de unas leyes, la ley 1151 del 2017, con la cual se crea la UGPP como un órgano consultor. ¿Esto qué quiere decir? Que al contrario, como lo dice la misma UGPP, es la ley que no le dio todavía poderes de fiscalización ni sancionatorios, ellos simplemente lo crea como un órgano consultor. Ya pues, después, ya con la ley 1607 del 2012, que es la reforma tributaria, desde ahí es cuando ya empieza a sancionar, o sea que según mi criterio a partir de esta fecha, o sea, del 2013, la OPP puede iniciar a sancionar, desde antes no, porque simplemente era un órgano consultor. Continuamos, ya fue evolucionando con el tema con la siguiente reforma tributaria, el tema del marco legal con la ley 1739 del 2014, que fue creciendo y desarrollando más como un procedimiento tributario y no tanto hacia el tema laboral, sino más hacia el tema tributario. Con el acuerdo 1035 del 2015, este acuerdo de la OGPP lo que hace es regular todos los asuntos procedimentales. Esto quiere decir que ya prácticamente nos están diciendo, ellos te colocan unas reglas claras sobre cómo va a ser la forma en que ellos van a entrar a revisar todo el tema de parafiscales. Ya en la ley 1819, en la actual reforma tributaria,
evoluciona nuevamente, sino que ya se le da la competencia a un asunto en materia de impuestos. O sea, ya lógicamente lo que todos estábamos de pronto errados en el principio es que era un tema netamente del derecho laboral, pero no, porque ya prácticamente esto queda muy relacionado con el tema de impuestos y el tema tributario, ya teniendo en cuenta que está la sección cuarta de la jurisdicción contenciosa administrativa, es la que debe tener conocimiento en estos asuntos laborales, o sea, no es tema netamente laboral. Bueno, ahí seguimos, vamos a seguir con cuáles son las facultades de la UGPP. Mucha gente decía, no, que la UGPP no puede, que la UGPP no nos puede pedir información, que no nos puede solicitar una... Pero pues ya tiene todas las facultades porque ya se las dio lógicamente la ley. Así como lo hace cuando llegamos nosotros, no, que nos llegó un requerimiento de la DIAN, que tenemos que atender una visita a la DIAN, que vamos a solicitar un tema de impuestos, una evolución de impuestos. Entonces, ellos también pueden entrar a realizar una serie de, tiene una serie de facultades para el tema de solicitud de información, de verificación de inexactitud de declaraciones, de investigar hechos generadores de obligaciones, de solicitar documentos, estamos en la obligación de entregárselos, de solicitar aclaración de inconsistencias, de realizar visitas de inspección, de citar o requerir los aportantes, de ordenar exhibición de libros, seguimiento a procesos sancionatorios, cruzar información, ojo ahí con eso, que dice cruzar información con bancos, DIAN y todas las entidades que se consideren pertinentes. Y aquí donde ellos, al momento de hacer un requerimiento de información, ellos entran a verificar todo el tema de libros y todo el tema contable. Entonces, directamente ellos podrían tener información con la DIAN, ya teniendo en cuenta que son casi, podría decir que son primitos, y inclusive también con todas las entidades de seguridad social, entre esos nuestros operadores PIA. Y lógicamente también entre eso es coordinar y validar procesos de cobro si se llega a cobrar o encontrar alguna inconsistencia en la información que nos solicite. Bueno, aquí seguimos con unas acciones que adelanta la UGPP. O sea, la UGPP no simplemente llega y lógicamente pues, hay que tener un poquito de terror, como dice, pero necesariamente no es que la UGPP tenga antes algunas acciones que anticipan a cualquier fiscalización. Entonces, normalmente ellos trabajan con unas acciones de sensibilización donde de alguna forma nos está diciendo, por favor, ayúdenos porque nos invita prácticamente con campañas para entender la necesidad, por ejemplo, de la buena calidad en el tema de salud, en el tema de parafiscales, lógicamente que eso nos va a favorecer a todos. Ya cuando ya ellos pasan a una, también luego de eso tienen otra acción que adelanta, que es una acción persuasiva. Bueno, las acciones persuasivas son como comunicaciones dirigidas a buscar el cambio de comportamiento y en el correcto y oportuno pago de la seguridad social. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente, si ya nos llega una acción persuasiva, ¿qué quiere decir? Que que la UGPP está encontrando que nosotros podemos estar evadiendo de alguna forma el tema de seguridad social, todo el pago, porque está encontrando algo que no está ahí, sino que se tiene que entrar a investigar. Entonces ellos simplemente, antes de cualquier cosa, ellos nos pueden enviar un oficio y decirnos, señores, por favor, necesito que revisen el tema de su seguridad social, porque al parecer están ocurriendo cosas que no son. Ahí, ¿qué pasa? Se están encontrando que hay evasión, que están mal los pagos. De alguna forma, ellos averiguaron que puede haber eso en eso. No necesariamente es que nos pueda pasar, pero sí hay algún indicio de que puede haber evasión en el tema de seguridad social. Ya ellos pasan luego a una acción que corresponde a la fiscalización. Cuando hablamos de acciones de fiscalización, ya entraríamos a un tema ya pues prácticamente donde empieza todo el ciclo de requerimiento de información, de requerimientos para declarar o corregir, todo un proceso, llegando a la liquidación oficial e inclusive terminando en un recurso de reconsideración, que es lo último para terminar la vía gobernativa. Entonces, estas acciones más o menos vienen pues en su orden, sensibilizan, después hacen la persuasión y luego ya entra un tema de fiscalización donde entran ellos a solicitar toda clase de documentos pues que ya más adelante vamos a ver y les voy a indicar. Bueno, ok.
Aquí encontremos, antes de entrar en materia y con decirles todos estos tips, o sea, entrar en materia en temas de cómo tenemos que atender este requerimiento, ¿cierto? Les vamos a mostrar más o menos una abrebocas de cómo fue el tema de sancionatorio que ocurrió con la UGPP. Lógicamente fue terrible para muchas empresas porque existió unas demandas, un tema de pago de sanciones que fue terrible. Entonces normalmente antes las sanciones la generaban por las sanciones a partir de la ley 1607 de diciembre 26 del 2012. Luego fue modificada por la ley 1734 del 23 de diciembre del 2014 a través de su artículo 30. A partir de ese proceso sancionatorio, ellos entraban a verificar la información que se estaban solicitando. Lógicamente tendría que entrar a definir unos tiempos de entrega, que prácticamente serían estos. Entonces, prácticamente por esos tres ítems era que la UGPP generaba sanciones. Entonces, uno de los ítems que nos genera sanciones es no entregar información a la UGPP. O sea, el tema de no entregar información no es solamente no entregarla cuando nos llega nuestro requerimiento, sino que simplemente no la entreguemos completa. Entonces, hay que entregar la información completa cuando nos llegue un requerimiento de la UGPP. No hay que, adelante les voy a decir, es una cantidad de documentos, son bastantes, tenemos que tener un control completo de esta documentación. Si nosotros necesariamente no los tenemos, simplemente pues tenemos que entrar a buscarlos o si aplica o no aplica, pues tenemos que también informarnos a los GPP, pues, porque si no tendríamos una sanción gigantesca. Otra de las opciones que ya siguiendo la evolución del proceso de fiscalización, es dentro de eso es no vincular y no pagar autoliquidación. Eso nos llegaría ya en una segunda instancia, cuando nos generen el requerimiento para declarar o corregir, porque ahí es donde ellos entran a verificar si efectivamente se hizo la vinculación y se pagó de manera correcta la autoliquidación. Y la otra opción es una autoliquidación inexacta, porque se puede presentar el tema de autoliquidación inexacta. No sé, se puede presentar porque no se incluyeron algunos conceptos que son salariales y no entraron dentro de la base. Entonces, al momento de hacer toda la revisión de la información, la OPP detecta eso y lógicamente entraría a ser una sanción por este tipo de liquidación. Esta es una tablita que a continuación lo que estás viendo en pantalla es una tablita de la sanción por omisión. Más o menos eso venía de la antigua forma como se hacía la sanción. Entonces, más o menos, si ustedes, pues, ¿qué le toca a uno pararse aquí y verificar entre cuánto y entre cuántos trabajadores tenían cada uno? Digamos, pues aquí está subrayado esto de mayores a 150. Entonces, aquí lo que nos tocaba era si nosotros no hacíamos la corrección antes de que ellos nos generaran el requerimiento para declarar o corregir, entonces tenemos que pagar una sanción del 4%. Si ya nos notificaron con el requerimiento para declarar o corregir, ya sería del 8%, y con la notificación oficial ya tendríamos una sanción del 16%. Ok, por la sanción por inexactitud. El aportante que corrija por inexactitud de liquidación de las contribuciones para fiscales de la protección social, sin que medie requerimiento de información de la OPP, debe liquidar y pagar una sanción equivalente al 5% mayor a la que se genere entre la corrección y la declaración inicial. Si hoy en día, al aplicarlo hoy en día, este 5% no tendríamos que pagarlo si efectivamente nosotros encontramos que existe una evasión en ese momento o hicimos mal. Hicimos mal nuestra autoliquidación. En ese orden de ideas, esto desapareció con la nueva ley. ¿Por qué? Porque ya nosotros dimos cuenta y al momento en que ya nos pidieron la información, simplemente ya estaba corregida. Pues tendríamos que pagar algo con el tema de intereses que nos aplica el PILA, pero sería hasta ahí nomás. Ya a medida de que va aumentando y que va pasando, lógicamente, el tema por inexactitud, que ya ellos reportan en el requerimiento para declarar o corregir,
Entonces va aumentando y va aumentando al 20, al 35, inclusive cuando ya nos generan la notificación de la liquidación oficial, ya tendríamos que pagar una sanción por instituto del 60%. Esto si lo hablamos es directamente, este pago lo haríamos es directamente a la UGPP. No lo estaríamos haciendo, aparte, pues lógicamente, de los intereses y todos los pagos que se ocasionaron en correcciones de autoliquidación. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a esto porque prácticamente, pues imagínense ustedes pagando toda esta cantidad, prácticamente una empresa, bueno, muchas empresas, hubo gente para suicidarse, pues para no llegar tan lejos. Bueno, aquí seguimos todo el tema del proceso sancionatorio. Yo quiero que ustedes vean aquí más o menos cómo va a ser el proceso que vamos a empezar si llega, pues nos llega a requerir la UGPP. Entonces, inicialmente, después de lo que hablamos de las medidas de persuasión que nos indican, señor, por favor, arregle su autoliquidación porque eso está mal. Nosotros pues lo hicimos y no hicimos caso omiso a eso. Entonces, pues no tendríamos problema. Que no nos vaya a llegar un requerimiento, eso pues lógicamente eso sí no lo podemos evitar. En cualquier momento nos puede llegar, hagamos o no hagamos bien el trabajo, lógicamente. Entonces, el tema es que hagamos muy bien el trabajo. Entonces, vamos a empezar, todo empieza con un requerimiento de información. El requerimiento de información, pues, ¿qué va a llegar? En ese momento nos va a llegar un oficio pidiéndonos una cantidad de documentos, que pues ya les enumero. El requerimiento de información más o menos dicen, bueno, yo necesito la información de ustedes. Normalmente ellos pueden pedir más o menos pueden pedir hasta 5 años, porque están facultados para pedir hasta 5 años. Y lo que nos van a, más o menos les voy a leer la lista de lo que más o menos nos están pidiendo un requerimiento de información. Entonces, el requerimiento de información, ellos que nos piden, nos van a pedir un balance de prueba al máximo nivel auxiliar, hay que pensar, a lo máximo, ¿listo? Nos van a pedir un auxiliar de cuentas relacionadas con la causación y el pago de nómina. Nos van a pedir un auxiliar contable de las cuentas de servicios y diversos, detallado por mes y tercero. Y lógicamente todo esto tiene que venir certificado por un contador o por el revisor fiscal, pues si aplica lógicamente para tenerlo en cada una de las empresas. ¿Listo? Nos van a pedir una planilla, es una matriz en Excel, donde tenemos que reflejar cada una de las nóminas mensuales de salario. O sea, estaríamos hablando, si son 3 años, pues tendríamos que entrar a definir 36 meses. Y eso debe estar empleado por empleado, debe estar consolidado por mes y debe incluir todos los conceptos pues, de vengados y monetarios y no monetarios. Ojo, entonces si hablamos de conceptos monetarios o no monetarios, también tendremos que incluir algunos definidos como salario variado, como salario en especie, que podría ser, dentro de eso podrían ellos entrar a revisar. Y es lo que están pidiendo. También debe incluir todos los trabajadores, tanto activos como retirados, o sea que si nos piden no podíamos dejar las personas que están atrás que terminar, porque normalmente nos van a hacer requerimiento de información, lógicamente de ahí hacia atrás. Digo, 3 años, entonces digamos que, por decir algo, hoy en día nos piden, en el año 2018 nos están pidiendo información de los 3 años anteriores, es que tendríamos que tener información del 2015, 2016 y 2017. Si nos piden de 3 meses, estamos hablando de 36 meses. Y si tenemos, pues imagínense, si tenemos un total de 40, 50 empleados, entonces, ¿cómo ser? Y todas esas personas que trabajaron con nosotros también tienen que ir incluidas dentro de esa planilla. Esta planilla de nómina debe también estar certificado por el contador, por el revisor fiscal y por el representante legal. Si tiene lógicamente software de nómina, debe anexar las cuentas contables asociadas a estos conceptos. O sea, normalmente cuando uno hace parametrización de software, uno ata cada uno de los conceptos de nómina a una cuenta. Pues lógicamente ellos con los auxiliares que están pidiendo van a cruzar. ¿Por qué? Porque lógicamente eso debe ser prácticamente la contabilidad y nuestra nómina debería ser un espejo. ¿Listo? Entonces, hay otras cositas que ustedes tienen que entrar a definir. ¿Qué pasó? Digamos, no, es que la empresa ya tiene que cumplir con la cuota de aprendizaje. Entonces, si tiene que aprender con la cuota de aprendizaje, entonces ellos normalmente están pidiendo también toda la copia de los contratos de aprendizaje SEGA, ¿cierto? Otro, si las personas de pronto tienen vinculados pensionados, que sí, que contratamos pensionados. Entonces, si es lógicamente están activos, pensionados por vejez, entonces tendremos que anexar copias de las resoluciones, no simplemente digan, no, es que él está pensionado y el contrato es pensionado, no, tiene que haber una copia de la resolución, de reconocimiento dentro de eso.
Si tiene trabajadores extranjeros, que hoy en día es muy de moda, digamos por el tema de nuestro vecino que Venezuela, entonces, si estas personas efectivamente ya no cotizan pensión en este país, entonces deben analizar copia del documento de identidad y el contrato de trabajo y el orden de prestación de servicios, y eso lógicamente se trata de un trabajador por prestación de servicios. Y lógicamente una constancia de aportes a pensiones en el país de origen. Entonces tendríamos que entrar a definir esos 3 documentos. Lógicamente, si tenemos convenciones, pactos colectivos o similares, pues tenemos que anexar eso, y los que estaban vigentes, pues lógicamente en los años anteriores, si es que nos están pidiendo 2 o 3 años. Si se tiene personal suministrado por tercero, hablemos de, pues podemos meterlo dentro de las empresas de servicio temporal, digamos. Entonces tenemos que tener una certificación emitida por esa empresa, y pues lógicamente que indique la vigencia y el objeto del contrato, más que todo, sobre todo eso para el tema de servicios temporales. ¿Qué más documentos? Pues yo puedo decir otros documentos que podemos generar más a nuestro favor. Son documentos que podamos verificar que se realizó bien un pago al sistema de protección social. Yo que podría dar un ejemplo por ese lado. Por ejemplo, tendríamos la opción de generar ¿qué pasa, digamos, en un caso contratamos un SENA o contratamos a un menor de edad, o al momento en que lo contratamos, esa persona contara con una tarjeta de identidad y una cédula de ciudadanía? Pues es importante tener todos los documentos donde nosotros informamos a las entidades de seguridad social que esta persona hizo un cambio de tipo y número de documento. Porque ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en algunos casos? Ellos van a entrar a revisar, en un mes pasa la persona, existe la persona con un número de cédula, pero lógicamente nosotros no hicimos un retiro como tal, sino simplemente un cambio de tipo. Entonces el siguiente mes no lo van a encontrar, y para ellos simplemente van a decir: esta persona evadió, esta persona no se le hizo el retiro y simplemente se retiró, y van a entender el siguiente mes de la seguridad social como si fuera un ingreso de una nueva persona. Hay otra cosa que lógicamente pues yo les recomiendo que no lo hagan, es ellos tienen un formato, la OPPP, de notificación electrónica, para que todo el proceso, todo el envío de esta información lo enviemos directamente por correo electrónico. Inclusive ahí en la página dice, si ustedes se dirigen a la página, dice que es mucho más rápido, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se ha presentado que no llega la información, que no hay un número de erradicación, y mucha gente está súper confiada de que ya se envió toda la información y resulta que no llegó por ningún lado. Entonces eso es mucho mejor, si enviar, organizar nuestros documentos, verificarlos y entregarlos, es mucho mejor directamente en la OGPP. Eso pues es una de mis recomendaciones para que no se presenten situaciones que han pasado en otras compañías cuando se ha hecho este tipo de auditoría y acompañamiento en estas auditorías. Bueno, ya más o menos entregándolo, cuando hablamos de entregar esa información, que eso es dependiendo de lo que diga el requerimiento entraría a indicarnos que podría ser un mes y medio, no sé. Y normalmente lo que ellos hacen es generar unas fechas para yo poder entregar toda la información que les enumeré anteriormente. Sin embargo, nosotros podemos, si no tenemos la información completa, ¿qué podemos hacer? Pues vamos enviando la información, vamos organizando la información, y lógicamente, de acuerdo al acuerdo 1035 que les indicaba al inicio, podríamos aceptar un plazo o definir un plazo adicional que, pues, con el inicial, y no sea superior a los 3 meses, porque eso nos lo da la misma OGPP. Dice: no, es que no alcancé porque solamente yo tengo mi personal ocupado, me tocó dedicarme una persona exclusiva a empezar a recolectar todo este tipo de información, y sin embargo no alcancé. Entonces nosotros tenemos, y él nos da una opción adicional para llevar y recolectar toda esta información en un máximo de 3 meses. No es que pidan algo adicional, sino simplemente el tiempo que utilizaron inicialmente, pues se debe sumar y completar hasta 3 meses, que sería lo máximo que entrarían a generar. Bueno, entonces, eso solamente es el primer punto. ¿Qué pasa aquí? Luego entonces entramos a una segunda instancia. ¿Qué pasó? Llegó la OGPP, recibió eso, ellos en un término entre 3 y 6 meses hacen una revisión de toda la información que nos llega.
y ellos empiezan allá a verificar, a hacer sus cruces, inclusive también dentro de la información nos están pidiendo todo el tema de la numeración de las planillas con las cuales pagamos la seguridad social. Entonces ellos empiezan a hacer esos cruces con, pues, lógicamente con las nóminas que nosotros generamos en la entrega de la información, y empiezan a verificar qué está pasando con cada cosa. Dice, así, este señor hizo bien, lo hizo mal, lo hizo regular, aquí le hace falta, aquí yo veo que acá hay una persona que hay un ingreso, pero yo no lo veo en la nómina por ningún lado. ¿Qué pasó acá? Porque lo retiramos por antes de tiempo, si aquí yo lo veo con 30 días y yo lo veo con un retiro de un solo día. Entonces, ¿qué pasó todo eso? Entonces, a partir de eso, entonces ellas empiezan a verificar la información y empiezan y enseguida lo que van a hacer es generarnos una liquidación oficial, donde ¿qué va a decir la liquidación? Perdón, sigo, el requerimiento para declarar o corregir. ¿Qué va a decir? Se encontraron tantas personas, se encontró que hay inexactitud en estos ítems y se los van a entregar a usted. Eso va a ser un oficio donde va a encontrar usted impreso ahí también todos los hallazgos encontrados y ellos van a anexar un CD donde van a encontrar pues todo ya, se podría decir que depurado. Prácticamente ellos nos van a hacer el trabajo, nos van a decir, señores, encontré esto, esto y esto y esto y esto y esto, tienen que pagar esto y esto y esto, de fecha, todo en completo y va a ir desglosado. Pues la idea es no llegar hasta acá, la idea es que ellos lleguen, verifiquen la información y al momento que la reciban y que hagan sus cruces verifiquen que todo está bien. Entonces, pues, lógicamente, lo que queremos ver en esta capacitación como tal es tener esos ticsitos para decir, ok, hice bien mi proceso, estoy haciendo bien mi proceso, de pronto pagué la seguridad social que tenía por ahí, mis pecaditos que tenía por ahí, antes de que nos hicieran el requerimiento de información. Entonces, debido a eso, dicen, perfecto, pero es perfecto, entonces el tema de llegar, ya la liquidación oficial no llegaría, o sea, el requerimiento para declarar o corregir, ya no, perdón, el requerimiento para declarar o corregir ya no llegaría, o ya harían un cierre del proceso diciendo que no encontraron hallazgos. Esto poco se presenta, o sea, en la práctica poco se presenta, más que las personas que trabajan en OGPP, ellos están buscando ese recaudo, dicen, vamos a verificar, digo, no es recaudo al 100%, inclusive mucha persona que trabaja ya, dependiendo de su recaudo, pues ellos se van a ganar lógicamente algunas comisiones como tal. Entonces tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo, porque normalmente siempre va a llegar, lógicamente en el requerimiento para declarar o corregir, van a llegar todas esas situaciones donde van a encontrar qué inconsistencias encontraron, lógicamente, y nos van a dar, lógicamente, un plazo para que nosotros entremos a pagar. Dentro de eso, entremos a pagar, más o menos es un mes, para entrar a pagar toda la información que nos dan en el pliego de cargos o requerimiento para declarar o corregir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues en el mesecito ese que nos dieron, después de que recibimos eso, ya nos encontraron ya nos dejaron todo como depurado, ¿cierto? Y nos dicen, esto es lo que tiene que pagar. Entonces uno procede a pagarlo, que uno lo paga lógicamente con la sanción dependiendo ya la sanción la que nos dice la ley 1819, que es la última, ¿cierto? Y lógicamente entrar a definir con la planilla de corrección dentro de nuestros operadores pila, entrar a pagar pues todos los hallazgos encontrados, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente, dependiendo pues entre más atrás, pues vamos aparte de lo que dejamos de pagar, tendríamos que entrar a pagar unos intereses específicos que nos liquida directamente planilla única. Entonces, si nosotros dentro de este mes también, ellos nos dan un mes para hacer eso, entonces ya llega la resolución sanción, ¿cierto? Ellos dicen, ¿qué hubo, señor? Encontré que ustedes tampoco han pagado nada, ustedes ya les dimos el mes, ya llegó el pliego de cargos, ya hay el requerimiento para declarar y corregir, lo encontré. Entonces, nosotros vamos a definir, vamos a generar una resolución sanción. La resolución sanción, que es la misma liquidación, lo que conocemos como liquidación oficial, es donde ahí va a ser otro oficio donde nos van a emitir, nos van a decir, señor, usted tiene que pagar esto y esto y esto y esto, y lógicamente también nos tiene que pagar todo el tema de sancionatorio, porque ustedes no nos pagaron como tal el tema. Acá sigue un seguimiento. Acá por ello sigue un seguimiento hasta que nosotros entremos a hacer el pago total. Y nos dicen, bueno, ¿qué pasó? Páguenos esto. ¿Que podemos, como dice, patalear? Sí se puede patalear. ¿Cómo se puede patalear? Pues para ya terminar el tema de toda la vía gubernativa del proceso sancionatorio, pues podremos dentro de los 2 meses siguientes presentar un recurso de reconsideración. ¿Donde qué? Pues
yo diría no es tan bueno, porque a la final ellos mismos son los que van a entrar, ellos mismos se van a entrar a fiscalizar, dijo si tuve la razón, no tuve la razón. Este tipo de recurso tiene que ir muy bien sustentado, donde nos va a decir, señor, ustedes tienen razón por tal cosa, pues ya aquí nos da la opción de allegar nuevas pruebas de que de pronto ellos se pudieron equivocar, porque sí pasa que la OGPP se equivoque. Entonces, ellos más o menos tenemos que entrar a definir todas las pruebas, que el señor, usted, por decir algo, según la ley, nosotros, este era un pago no constitutivo de salario, porque lo mete dentro de la base, esto es todo mi soporte del pago no constitutivo de salario, quitémoslo, como estábamos liquidando nuestros salarios integrales, en fin, una cantidad de documentos probatorios que podemos entrar a generarlo como anexos de recurso de reconsideración. Ellos más o menos 6 meses de pronto más, ellos generan un fallo. Entonces nos van a decir mediante el fallo que eso ya nos quedaría ahí como el tema, aquí terminaría la vía gubernativa, y entonces nos quedaría en firme ya prácticamente el tema de recursos de reconsideración. ¿Qué puede pasar? Pues nos pueden decir, sí señor, entonces queda en firme lo que nosotros dijimos desde el requerimiento desde la liquidación oficial y desde el requerimiento para declarar o corregir, lógicamente, entonces o simplemente va a decir, sí señor, ustedes tienen toda la razón en este punto, pero en este no, pero en este sí, y terminan generando un fallo donde pues lógicamente ahí pues va a ser, normalmente siempre va a ser a favor de ellos, y normalmente si uno sustentó bien el recurso de reconsideración, pues entraría también a ahorrarse un dinero tanto lógicamente en sanción como en pagos que en realidad no se hicieron porque no tenían que hacerse adicionales. ¿Okay? Entonces, aquí, como les decía, mire, aquí prácticamente era como funcionaba la ley antes de la 1819, pues que ellos ya tienen, estamos hablando de la 1819, estamos hablando de que hay una nueva tabla para el tema de sancionatorio, pero pues lógicamente no es que haya un cambio muy significativo. Antes era, por ejemplo, yo decía, bueno, la OPP nos decía, necesito la información, la que les dije, el listado gigante que les dije, ahorita que yo me pasé, no cumplí, no pedí mi prórroga, la pedí, pero me pasé un solo día. Entonces, por cada día que nosotros demorábamos de entregar la información, ellos nos generaba, era equivalente a 5 VTs por cada día de retraso. ¿Qué quiere decir? Más o menos hoy en día la VT está como en 33.000 pesos, entonces 160, 170.000 pesos mensuales por cada día que yo no entregaba. Entonces, imagínense que nosotros nos demoremos un mes en eso, un año, bueno, en fin. Hoy en día, sin embargo, las sanciones pueden llegar hasta casi los 500 millones de pesos, que estamos hablando como de 15.000 VTs, hasta eso nos pueden llegar también, entonces tampoco es que sea demasiado el cambio como tal. Aquí también otro lo que nos dice sobre el artículo 119 es que se contabilizará desde el día siguiente a la finalización del término otorgado para responder el requerimiento de información o pruebas hasta la fecha que se entregue la información requerida por la entidad. Eso quiere decir, pues cada día pues, nos va corriendo 5 VTs, ¿cierto? Aquí también el artículo también nos indica que era una liquidación parcial, que es una actuación, aquí lo que nos dice que es una actuación previa a la expedición del pliego de cargos, por lo cual se informa el monto parcial de sanción por no envío de información. Entonces, normalmente nos está llegando prácticamente como otra cuenta de cobro, ¿cierto? Diciendo, señores, ustedes no han enviado información, entonces no está debiendo esto como tal. ¿Listo? Eso a lo último, yo estoy haciendo un cruce en la liquidación oficial diciendo, ustedes ya nos habían pagado esto, entonces, sí, lógicamente si lo hacemos antes, mucha gente lo hace antes de que termine todo el proceso, pero pues si sabemos que lógicamente no entregamos a tiempo eso, pues mucha gente lo hace, es mejor pagarlo antes, y dentro de la liquidación oficial, pues entran ellos a descontar esos montos que ya se habían pagado por la sanción por no envío de información. Bueno, entonces, esto lo de la ley 737 también de diciembre de 2014, entonces dice el artículo 187 que hará así, entonces aquí se hace todo el tema de procedimiento aplicable para determinación oficial de contribuciones. Se envía requerimiento para declarar o corregir, entonces eso es lo que les explicaba la vez pasada, se debe declarar y se debe ser, la respuesta debe tener dentro de los 3 meses siguientes, más o menos que eso es lo máximo que nos da de plazo la OGPP para lógicamente entrar a entregar esta información.
y ellos proceden a la respectiva liquidación oficial o una resolución sanción dentro, supuestamente ellos dicen dentro de los 6 meses siguientes. Pues para ellos en realidad es lo que dicen, pero para ellos se demoran, a veces se demoran mucho más, o sea, ya en la práctica. Y contra la liquidación, lo que les hablaba, contra la liquidación oficial, o sea, prácticamente aquí terminamos, antes de terminar la vía gubernativa, que lo terminamos con el recurso de reconsideración, como dice acá. Entonces dice, eso, como dice, eso se debe interponer dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial o resolución sanción, que es lo que lo llamamos. Y deberá proferir y notificar dentro del año siguiente la imposición del recurso. ¿Ok? Entonces, las sanciones por omisión y exactitud previstas en el artículo 171 de la 1607 del 2010 no serán aplicables a los aportantes que declaren o corrijan sus autoliquidaciones. O sea, si yo lo hago y todo, pero ya metí el recurso de reconsideración, entonces no entrarían a aplicar como tales. Bueno, estas son más o menos como para tener, para nosotros podernos guiar, ¿cierto? Que no nos pase el día de mañana, no nos pase, bueno, es que yo no sabía, que no sé qué pasó aquí, que yo no tenía claro que lo que estaba revisando la UGPP, pues yo digo, tengan ustedes impreso ya el acuerdo 1035, porque prácticamente la UGPP se está basando en todo el tema procedimental de cobro, se está basando en, en el acuerdo 1035 del 2015. Entonces, estas son las situaciones más o menos que las más detectadas por la UGPP. Entonces, para tenerlo muy en cuenta ahorita, pues para definir qué TIS podemos generar para que no haya problemas sobre eso. Entonces decimos, no afiliar o vincular trabajadores al sistema de la protección social y seguridad. Sí, muchas veces ellos se encuentran dentro de la información que se encuentra supuestamente la persona en nómina, pero van a ver la seguridad social, no está. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues lógicamente ya hay una situación identificada que nos va a generar un tema de pago de seguridad social, unos intereses y lógicamente una sanción para pagar a la UGPP. Entonces, todo es plática. Aquí, no efectuar la autoliquidación, pago oportuno de los aportes al sistema de la protección social. Lógicamente, si no lo efectuamos oportunamente, aparte de lo que nos puede corregir, lo que nos puede decir la UGPP, nos tenemos que necesariamente entrar a generar el pago en la pila, y la pila, pues lógicamente nos va a generar una serie de intereses. ¿Listo? No incluir en el ingreso base de cotización pagos que constituyen salario y declaran como no salariales para excluidos del IBC. Esta práctica se ve bastante, por ejemplo, con el tema de bonificaciones. Que no, que esto es una bonificación, que esa bonificación nosotros se la damos porque sí, porque no, pero cuando se va a entrar, ellos entran a revisar, cuando verifican, no, es que eso es directamente, este pago se hace directamente por la contraprestación de sus servicios, o sea, que es salarial. Entonces, esto tiene que estar muy bien sustentado. ¿Por qué? Porque para la UGPP se puede decir que todo es IBC. ¿Listo? No incluir en el ingreso base de cotización IBC para pago vacaciones disfrutadas, no disfrutadas pero pagadas en dinero o pagadas por la liquidación para el cálculo de aportes a cena y subsidio familiar. ¿Qué pasa acá? Que yo he visto mucho este error, he considerado muchos. Resulta que normalmente nosotros cuando hacemos una liquidación de contrato, las personas nos piden vacaciones en dinero. Esas vacaciones en dinero o esas vacaciones que se pagan a la terminación del contrato debe ser base del IBC para todo el tema de parafiscales, de compensación, SENA e ICBF. Normalmente nosotros lo que vemos es nuestra autoliquidación, nosotros estamos viendo, nosotros miramos el IBC miremos el IBC para salud, para pensión, para riesgos. Normalmente nosotros lo que definimos es que debe ser el mismo para todo eso, pero cuando pasa todo el tema de las vacaciones al momento de terminación del contrato, el pago de las vacaciones, entonces esto se nos va a incrementar un poquito. ¿Por qué? Porque ese IBC solo nos aplicaría para el tema de parafiscales. Entonces, ojo al momento de la liquidación, porque la liquidación es al momento en que paguemos vacaciones, porque en ese momento se nos va a incrementar el IBC para fiscales. Bueno, otras cositas, también es otra cosa que sí se ve bastante, es algo complejo de pronto explicar, pero de pronto ellos dicen no incluir el ingreso base de cotización pagos no salariales superiores al 40% del total de la remuneración. ¿Eso dónde lo encuentran ustedes? Ustedes lo encuentran en el artículo 30 de la ley 1393 del 2010. Y hay muchos ejemplos sobre el valor. ¿Qué pasa? Lo que decía esta ley
es que no se pueden pagar, no se pueden hacer pagos salariales superiores al 40%. No es que no se pueda, o sea, efectivamente ahí, tácitamente la ley lo dice así, pero sí se puede, pero tenemos que entrar a verificar si dentro de todos nuestros pagos salariales, verificar si dentro de esos pagos salariales y todos nuestros pagos no salariales, cuánto nos sube eso. Si nos sube dentro de nuestros pagos salariales un porcentaje superior al 40%, que es una forma diferente de calcular, entonces todo lo que nos sobre de ahí para adelante tendríamos que entrar en los no salariales, tendríamos que hacerlo base para nuestro IBC. Eso pues hablándolo para salud, pensión y riesgos profesionales, ya para fiscales no entraría el pago ese, el tema de los pagos constitutivos de salario. Aquí otras consideraciones como no pagar el 10% adicional en pensión, pues ustedes saben que hay afiliados de régimen de prima media o de actividades de alto riesgo, digamos en el caso de la minería, que no pagan pensión al 16% como pagan normalmente pues, una persona, sino ellos ya tienen 10 puntos adicionales, ellos pagarían al 26%. Entonces, pues ellos que detectaban que estaban en una actividad de alto riesgo, pero que solamente estaban pagando sobre el 16%. Otra opción que encontró, otra situación que encontró la OGPP, no realizar cotizaciones con la tarifa legal. Son personas de pronto, digo, no, que la tarifa de ellos para salud es el 4%, es el 12%, 12.5%, y resulta que le estaban pagando al 4%, más o menos esto que ellos pueden ver. Otra situación, no cumplir con los requisitos para aplicar beneficios de ley. O sea, todo el tema de exoneración. Ustedes saben que el tema de exoneración hay que cumplir unos requisitos mínimos para poder decir que estoy exonerado del pago de parafiscal. Entonces, la gente lo aplicaba, pero no cumplía con esos requisitos mínimos de tener pues, mínimo dos personas trabajando. También hay un tema de situación identificada, que esto también lo van a encontrar en el acuerdo 1035 del 2015, el tema del registro de salarios integrales inferiores al mínimo. Entonces, lo que dice el acuerdo 1035 con relación al tema de integrales es que se hace sobre el 70% del salario, del total del salario integral, lógicamente sobre eso, es como coger, digamos, hablando de los 13 salarios, pues estaríamos hablando de un mínimo integral. Entonces, es escoger ese valor y sacar el 70% y sobre eso se nos irían los aportes al sistema de seguridad social, ese sería nuestro IBC. No obstante, estas personas están exoneradas, con todo y que si ustedes le sacan al mínimo ese 70%, al mínimo integral ese 70%, resulta que nos queda, es inferior a los 10 salarios, que pues, lógicamente para hacer beneficio de la ley de exoneración lo que nos dice son 10 salarios, pero lo que ha considerado la OGPP es que debe ser sobre el 70 y lógicamente por tener el pago tanto del factor salarial, el factor prestacional, la suma de estos dos es superior a los 10 salarios, entonces ellos dicen que es un ingreso superior a los 10, por tal razón se debe pagar, o sea, se pierde la exoneración como tal del tema parafiscal y el tema de salud. O sea, estaremos en ese caso aplicando al 12%, 12.5% por salud y estaremos pagando el tema de parafiscales en SENA e ICBF. Otras de las situaciones, podemos hablar de clasificar de manera errada a los empleados en tipos de cotizante. ¿Qué pasa? Digamos, no, es que por decir algo, esta persona es empleado, yo lo estaba colocando como subtipo 19 o 12, es en la etapa lectiva, es en la etapa productiva, para no entrar a pagar el tema de pensión, entonces para ahorrarnos ese dinero, pero en realidad vamos a ver la nómina y la nómina resulta que sí está pagando, que es una persona que está recibiendo su sueldo, pero lo estamos catalogando como si fuera un subtipo diferente de cotizante. No afiliar a los trabajadores cuando estos se encuentran afiliados al régimen subsidiado como beneficiario. Entonces, que dicen, no, es que yo estoy con el CISBEN. Recordemos que hoy en día, pues, por más que estén afiliados con el régimen subsidiado, pues ya hoy en día también este régimen subsidiado también recibe aportes, también tiene la doble intención que también es régimen contributivo. Entonces, esto, de pronto, porque no le digan, no, que de pronto él pierde todos los beneficios de CISBEN por sacarlo. No, señor, hoy en día simplemente vamos a generar los recursos hacia esa EPS, sea régimen subsidiado o sea régimen contributivo. Entonces, pues, lógicamente acá hay una evasión donde encontramos el tema de la no afiliación y pues como lo vemos arriba también tiene una sanción. ¿Listo? No realizar aportes completos por trabajos retirados en el periodo. Entonces, lo que les decía también en la diapositiva pasada, ¿qué pasó? Las personas, supuestamente las personas sí trabajaron todo el mes y lo retiran antes.
dice, no, tú estás retirándolo el 15, el 17, el otro que trabajo todo el mes, y ahí se para todo el mes. Dice, también ellos dicen que las empresas alegan que no tienen el deber de entregar información porque la misma Sestrado se destruyó, ¿no? Si Sestrado se destruyó, tenemos que hacerlo, pues eso es cumplimiento legal, tenemos que hacerlo y tenemos que tener todo definido para que la información, lógicamente, esté bien resguardada y poderla entregar. Otra situación que se argumenta no tener obligación de llevar contabilidad. No, pues lógicamente ya hoy en día la OGPP no solo está haciendo requerimientos para empresas como tal, sino también se está haciendo directamente para personas naturales. Entonces, así yo no lleve contabilidad, lógicamente tengo que entregar la información que yo me solicite. Otra situación, se informa que la empresa está en proceso de disolución, tampoco lógicamente eso no hay ninguna excusa para no presentar la información. Y se informa que el plazo concedido a otra respuesta es insuficiente, pues hoy ya lo hablamos en las diapositivas pasadas, que nosotros podemos pedir un plazo, porque normalmente ellos dan un mes y medio, que puede ser hasta de 3 meses, entonces en 3 meses pues tendríamos que cumplir con eso, ¿no? Tenemos que, si es necesario encargar a una persona o contratar un recurso para eso, se debe hacer, pero si no nos podemos pasar por eso porque ya saben cómo es la sanción. En otra opción dice, se indica que la UGPP no tiene competencia para pedir información. Hoy en día tiene toda la competencia, como nosotros dijimos. Ellos ya prácticamente, ellos al ser como primo hermano de la DIAN, ellos tienen prácticamente las mismas competencias que se las dio la ley para, lógicamente, la facultad hasta el tema sancionatorio. Se manifiesta que la UGPP le puede pedir esa información a otras entidades. No necesariamente, porque como les digo, ya están facultados para eso, como lo decíamos en el punto pasado. Entonces esa información, ellos también la piden a otras entidades y lógicamente que hacen cruces. Pero la información, lógicamente, que tenemos directamente de la nómina, ellos tienen que entrar y lógicamente salen en su derecho de entrar a pedirla porque están facultados para ello. Bueno, entonces, ¿qué hacemos frente a un requerimiento? Entonces, ya como tenemos eso, es una carrera contra el tiempo. Nosotros tenemos 3 meses para entrar a revisar todo ese tipo de información. Entonces, ¿qué información requiere? Nosotros, lógicamente, yo haría una recomendación, pues, una recomendación sobre esto, que sí es importante que nosotros tengamos algo relacionado con todo el tema de gestión documental. ¿Por qué? Porque, como dimos cuenta en el listado, es gigantesco. El listado es gigantesco de documentos que están solicitando, entonces pues lógicamente tenemos que identificar qué es lo que requieren, qué nos aplica, de dónde vamos a sacar la información. Entonces identificamos qué información requieren, que pues lógicamente eso nos va a llegar directamente por un requerimiento de la información con una lista de chequeo donde dice entrégueme esto y esto. Entonces hay que encargar, identificar qué información requiere. Después tenemos que identificar dónde está la información de cada periodo a reportar. Lo que les decía, si nos piden 30 días, nos piden 3 años, mes por mes, estamos hablando de 36 meses, hay que entrar a identificar dónde tenemos información. Tenemos una información en físico, otra en el software anterior, otra en el nuevo software, en un Excel. Entonces tendremos que entrar a identificar dónde encontramos esa información que nos vamos a reportar. ¿Listo? Luego de eso, tendremos que entrar a realizar la extracción de datos. Cuando nosotros realizamos la extracción de datos, porque pues tenemos toda esta cantidad de información, pues lógicamente tenemos que entrar a verificar cuál es la que nos va a servir para cumplir con el requerimiento. Luego, pues lógicamente organizar el informe con toda la información y finalmente, pues al finalizar los 3 meses, pues ya presentar el informe o los informes, porque en realidad pues estamos hablando de una lista bien grande, que son como de 12 ítems, para poder entregarla a tiempo. Entonces, lo que les decía, ¿dónde tenemos la información? ¿En qué parte podemos buscarla? Pues vamos a tener unas fuentes, que vamos a tener unas bases de datos, que las tenemos en papel, que las tenemos en Excel, que las tenemos en el computador, que unas están digitalizadas simplemente, pero pues lógicamente PDF pues tendremos que pasarlo a digitarlo nuevamente para entregar esa información, porque en realidad lo que se hace es registrarse en un Excel, es gigantesco, y consolidarla. Entonces, hay que verificar que hagamos estas preguntas. ¿Cuánto tiempo de información tengo en el sistema? ¿Cómo me ayuda mi proveedor de nómina en este caso? Pues en algunos casos, si tenemos el proveedor de nómina, la persona que nos hace una tercerización del proceso, ¿cómo nos puede ayudar con eso? Ya nosotros hacemos este proceso también. Nosotros estaríamos en la facultad de tener organizada pues la gran mayoría de información con la estructura que pide
la OGPP y entrar a definirla y a entregarla, teniendo en cuenta, pues lógicamente, los ANS del contrato y hasta dónde llega todo el tema de manejo de información con el tercero. Lo que les decía, tengo información en papel, he manejado durante el periodo más de un software de nómina, entonces toda esta información la vamos a consolidar porque tenemos que entregar rápidamente el requerimiento a la UGPP. Entonces, esto también para el tema de auditoría, yo quiero que se hagan las siguientes preguntas. ¿El proceso administrativo de nómina garantiza el flujo de las novedades oportunamente? ¿Sí? Entonces, sí nos están llegando las novedades a tiempo. ¿Para qué? Para que oportunamente tengamos la nómina y oportunamente, lógicamente, tengamos todas las novedades para presentar nuestra seguridad social, nuestra autoliquidación. Efectuamos correctamente las afiliaciones y vinculaciones. Si lo hacemos, ¿qué pasa? Que terminamos mes y todavía no hemos afiliado, tenemos una persona adentro trabajando desde hace un mes y nada que hemos entrado. Entonces, ojo con esto porque esto también es situación para sanción. Verificamos periódicamente los pagos de pila con la nómina cruzando bases de datos. Yo digo que esto sería una práctica que tendríamos que poner casi terminando mes para verificar que efectivamente estamos cruzando bien la base de datos y no se nos quedó nada por fuera. Porque nosotros de pronto decíamos que es plano, que es esto, que presentamos la misma nómina, pero de pronto nos dimos cuenta que durante el mes hicimos algunos pagos adicionales, si podemos comparar si, no sé, se pasaron del 40%, si de pronto hay una cotización adicional por alguna hora extra que pagamos, por alguna bonificación. ¿Listo? Estamos capacitados y actualizados más sobre temas de protección social, pues ya hay que generar una gestión del conocimiento. Lógicamente, en ocasiones hay personas que trabajan en el proceso y necesariamente no pueden pasar, pueden salir, llegan unas nuevas, entonces no tienen todo ese conocimiento para poderlas guiar. Entonces, no sé, algún manual, capacitación, lógicamente, con todas las personas de esto, porque pues, si hablemos la nómina como tal, hoy es un tema bastante especializado. Ya no solamente tenemos temas de seguridad social, de laborales, sino que también estamos en temas tributarios como es el tema de la OGPP y pues lógicamente temas de retención en la frente como lo hacemos directamente con la DIAN. Reportamos correctamente el IBC de acuerdo a la ley 1393 del 10 y las vacaciones, lo que les explicábamos anteriormente, que de pronto no tenemos muy claro el punto de la 1393 en cuanto a pagos no salariales y lógicamente el tema de vacaciones pagadas, más que todo, porque las vacaciones pagadas, lo que les indicaba que inicialmente no vamos a tener, no estamos teniéndolas en cuenta al momento del cálculo del IBC para fiscales. Entonces, creo que hasta aquí llegó más o menos la capacitación. Pues yo quiero aquí, vamos a llegar a una sesión de preguntas. Por aquí estoy viendo unas preguntas. Denme un segundo, yo les voy diciendo. Si quieren pueden empezar sus preguntas. Aquí tengo a Lorenzo Buenahora. Buenos días, Lorenzo, ¿cómo está? Y aquí lo que me pregunta, dice, el pago de vacaciones en diciembre, la hacemos una parte en diciembre y la otra en enero del año siguiente. Sin embargo, la OGPP la compara con el gasto contable de vacaciones del trabajador y dice que es IBC. Sí, definitivamente. Acuérdense que cuando nos hacen la solicitud la OGPP no está haciendo una solicitud no solamente de la nómina, ellos también nos están haciendo una solicitud en cuanto a temas de los auxiliares de contabilidad. Okay. Entonces, en cuanto a los... Ok. Entonces, les indico nuevamente que estamos en la sesión de preguntas. Ya estamos con Lorenzo haciendo dándole respuesta a su tema de vacaciones. Entonces, efectivamente, ellos nos están pidiendo auxiliares de contabilidad y si está causado en ese año y nos está apareciendo, lógicamente la causación no está apareciendo en contabilidad y no nos está apareciendo en nómina, pues ellos que lógicamente van a decir, ¿qué pasó? Están haciendo una causación de todo el pago completo, pero no están realizando no se está viendo reflejado ese mismo valor en contabilidad, en nómina, entonces lógicamente ahí van a encontrar un tema de evasión y van a decir, sí señor, por favor, tienen que subir ese valor para pagarlo. No sé, aquí lo que dice lo compara con el gasto contable, entonces yo diría que la mejor forma sería uno abrir ese pago y solamente causar lo que corresponde al mes.
Sería la única opción para que ellos no tengan el proceso. No sé qué más preguntas tiene el auditorio. Estoy pendiente de sus preguntas. Lo importante aquí en temas de la OGPP es más, yo diría que sería más un tema de prevención. No esperemos a que nos llegue, a que el día de mañana nos llegue la fiscalización, nos solicite la información, porque que llega, llega, en algún momento va a llegar. Entonces, en ese caso, lo bueno es que tengamos ya todo solucionado como tal, antes de que nos llegue la fiscalización, antes de que nos requieran información, bien cruzada nuestras bases de datos, los sitios que les dije que podríamos entrar a definir y comparar la seguridad social con lo que se pagó al terminar, con nuestra nómina, para ver que todo se encuentra perfecto. Es lo que les decía, es complejo, pero si tenemos todo en orden, lógicamente no vamos a tener ningún problema como tal en cuanto a las diferencias que podrían encontrar en una posible fiscalización por parte de la OGPP. No sé si tengamos más preguntas en el auditorio. Bueno, si no, bueno, si no hay más preguntas, yo los dejo entonces con Guillermo Peña. Guillermo Peña él nos va a indicar todo el tema. Si en dado momento ustedes están interesados en presentar el proceso de tercerización de servicio de nómina, nosotros como empresa asesora administrativa integral generamos ese proceso. Lógicamente se lo pasa, lo dejan en manos de expertos. Inicialmente, si ustedes quieren requerir el servicio, ustedes van a encontrar ustedes van a, lógicamente en ese momento, si quieren recurrir al servicio, ustedes van a encontrar unos procesos iniciales que va a ser el levantamiento de la información, donde desde ahí podrán verificar si efectivamente ustedes han tenido o pueden presentar algún problema con la OGPP. Y tengo otra pregunta de Claudia Patricia Velasco. Dice, en este momento, ¿qué periodo puede fiscalizar la OGPP? De acuerdo a las facultades, bueno, Claudia Patricia, de acuerdo a las facultades que le dan la OGPP, ellos pueden fiscalizar hasta 5 años. Inclusive, ellos dicen, hasta los 5 últimos años, inclusive ellos dicen que si ya me hicieron un requerimiento de información y entraron ya a definirme o ya a generarme una sanción por un año específico, ellos podrían volver a hacerlo. O sea, no sería raro que nos pudieran volver a hacer. No está, para mí no está bien visto y no debería ser así, porque ya prácticamente es un tema cerrado, así como uno lo hace con el tema de impuestos, pero ellos podrían solicitarnos hasta los 5 últimos años. ¿Qué quiere decir? Estamos en el 2018, podrían estar pidiéndome, bueno, hablemos de la facultad del 2013, entonces podríamos estar pidiéndome 2013, 14, 15, 16 y 17 nos podría estar pidiendo la UGPP. No sé si alguien tenga más preguntas. Entonces los dejo con Guillermo Peña. Gracias, buenos días. Bueno, esperamos que este es un resumen. Nosotros estamos en la capacidad y en el buen ánimo de poder pues, hacer una charla presencial con el grupo interesado para que pues, esto quede despejado en el tiempo que realmente se merece, que se le debe colocar la atención. Al igual el proceso de nómina, nosotros lo podemos manejar. Pueden comunicarse conmigo al email
de dirección dircomercial@ipassas.com, y con mucho gusto pues ahí estaremos agendando una cita para si están interesados en el proceso de nómina, o al igual para tratar de hacer una charla presencial que justifique con un tiempo bien medido, para que todas las dudas e inquietudes que asalten en este momento al departamento de cada una de sus empresas las podamos diluir. Les agradecemos mucho su atención y con mucho gusto estamos a sus órdenes.